¿Por qué parece que algunas familias siempre están en la cima, intocables, pase lo que pase en el mundo? Sí, las vemos elegantes, con sus fundaciones benéficas y sus rascacielos relucientes. Pero, ¿y si te dijera que detrás de esa fachada pulcra, hay una serie de verdades incómodas que los libros de historia, curiosamente, han olvidado contarnos? Estoy hablando de imperios construidos sobre el caos y fortunas que nacieron, literalmente, de las cenizas de guerras que ya nadie recuerda. Hoy vamos a hacer algo más que solo revelar secretos. Vamos a desenterrar las historias que los multimillonarios preferirían que nunca salieran a la luz. Te prometo que, cuando termines de ver esto, tu forma de entender el dinero y el poder cambiará para siempre. ¿Listo para que te vuele la cabeza? Vivimos en un mundo donde el éxito se mide por el número de ceros en una cuenta bancaria, pero rara vez nos detenemos a preguntar de dónde vinieron esos ceros originalmente. La narrativa oficial que consumimos en los medios de comunicación suele ser una de superación personal, de mentes brillantes que, partiendo de un garaje o una idea revolucionaria, lograron conquistar el mercado global. Sin embargo, si rascamos un poco la superficie dorada de las grandes dinastías, encontramos un rastro de decisiones éticamente cuestionables, monopolios despiadados y alianzas con regímenes que la historia prefiere olvidar. No estamos hablando solo de negocios agresivos, sino de la arquitectura misma del poder financiero moderno. Muchas de las instituciones que hoy consideramos pilares de la economía global tienen sus raíces hundidas en el fango de la explotación, el tráfico de sustancias prohibidas o el financiamiento de conflictos armados. Esta no es una teoría de conspiración, es una lección de historia económica que no se enseña en las escuelas de negocios. Para entender por qué el mundo funciona como funciona hoy, debemos viajar al pasado y observar los cimientos sobre los cuales se construyeron estos imperios. La riqueza extrema rara vez es el resultado de la honestidad absoluta. A menudo, es el subproducto de saber aprovechar el caos cuando todos los demás están sumidos en el miedo. En los próximos minutos, analizaremos cómo el acero, el petróleo, la banca y el comercio internacional fueron moldeados por hombres que no tenían miedo de cruzar líneas morales que para el ciudadano común son infranqueables. Prepárate para descubrir la cara oculta del capitalismo y los orígenes que muchos preferirían que permanecieran enterrados para siempre. Para entender el origen de las grandes fortunas, debemos mirar hacia la era de los varones ladrones en los Estados Unidos del siglo XIX. Personajes como Cornelius Vanderbilt y Andrew Carnegie no solo construyeron infraestructuras, sino que diseñaron un sistema de control total. Carnegie, a menudo recordado como un gran filántropo, construyó su imperio del acero sobre las espaldas de trabajadores que laboraban en condiciones infrahumanas. La masacre de Homestead es un ejemplo perfecto de cómo se protegía la riqueza en aquella época. Cuando los trabajadores se declararon en huelga exigiendo salarios dignos y seguridad, Carnegie y su socio Henry Frick no negociaron. Contrataron a la agencia de detectives Pinkerton, un ejército privado, para reprimir la protesta con violencia letal. El resultado fue una carnicería que consolidó el poder de Carnegie, permitiéndole bajar los salarios y aumentar su margen de beneficio de manera exponencial. Este patrón de usar la fuerza bruta para aplastar la competencia y la disidencia laboral fue la norma, no la excepción. Por otro lado, Vanderbilt controlaba las arterias del comercio, los ferrocarriles. Su táctica favorita era la guerra de precios despiadada para llevar a sus competidores a la bancarrota y luego comprarlos por una fracción de su valor. No se trataba de libre mercado, sino de un asedio financiero constante. Estos hombres entendieron antes que nadie que el control de los recursos básicos y el transporte les daba el poder de decidir quién prosperaba y quién moría de hambre. La riqueza acumulada de esta manera no se disipó con el tiempo. Se transformó en fideicomisos y fundaciones que hoy siguen ejerciendo una influencia masiva en la política y la economía global. El acero que construyó los rascacielos de Nueva York está literalmente impregnado del sudor y la sangre de miles de inmigrantes que nunca vieron un centavo de esa gloria, mientras que las familias de los propietarios ascendieron a un estatus de nobleza moderna que parece intocable. Si hay un nombre que personifica el origen oscuro de la riqueza moderna, es John D. Rockefeller. Su empresa, Standard Oil, llegó a controlar el 90% del petróleo en los Estados Unidos. Pero, ¿cómo logró tal hazaña? No fue solo a través de la eficiencia. Rockefeller perfeccionó el arte del espionaje industrial y los acuerdos secretos.
Utilizaba su enorme volumen de carga para forzar a las empresas de ferrocarriles a darle reembolsos secretos, lo que significaba que él pagaba mucho menos por transportar su petróleo que cualquier competidor. Con esta ventaja injusta, bajaba los precios de sus productos por debajo del costo de producción hasta que sus rivales quebraban. Una vez que el competidor estaba desesperado, Rockefeller aparecía como un salvador para comprar la empresa por centavos. Si alguien se negaba a vender, Rockefeller se aseguraba de que no pudieran obtener suministros o transporte, asfixiándolos económicamente. Esta táctica de tierra quemada le permitió amasar una fortuna que, ajustada a la inflación actual, superaría los $400.000 millones. Sin embargo, el lado más oscuro de este imperio fue su influencia en la salud pública y la educación. A través de la Fundación Rockefeller, se promovieron agendas que beneficiaban a la industria química y farmacéutica, desplazando medicinas naturales y alternativas en favor de productos derivados del petróleo. El control no era solo económico, sino estructural. Se dice que Rockefeller nunca pidió perdón por sus métodos, afirmando que el crecimiento de una gran empresa es simplemente la supervivencia del más apto. Esta mentalidad de depredador financiero sentó las bases de cómo operan las corporaciones multinacionales hoy en día, donde el beneficio trimestral justifica cualquier daño colateral, ya sea ambiental o social. El legado de Rockefeller es un recordatorio de que detrás de cada gran fortuna hay un crimen que ha sido legalizado por el propio poder del dinero. La banca, ejemplo clásico de cómo la guerra puede ser la inversión más rentable de la historia. Durante las guerras napoleónicas, esta familia financió a ambos bandos, asegurándose de que, sin importar quién ganara en el campo de batalla, ellos ganarían en los libros de contabilidad. Existe la famosa leyenda de Nathan Rothschild en la batalla de Waterloo, quien supuestamente utilizó su red de mensajeros rápidos para enterarse de la victoria de Wellington antes que nadie en Londres. En lugar de celebrar, comenzó a vender sus bonos, haciendo creer a todos que Inglaterra había perdido. Cuando el mercado entró en pánico y los precios se desplomaron, compró todo el mercado por una miseria antes de que llegara la noticia oficial de la victoria. En un solo día, multiplicó su fortuna de manera inimaginable. Pero más allá de las leyendas, la realidad es que los grandes bancos han prosperado históricamente gracias a la deuda soberana generada por los conflictos. Cuando un país entra en guerra, necesita dinero rápido, y los banqueros están allí para prestarlo con intereses que esclavizan a naciones enteras durante décadas. Este modelo se repitió en la Primera y Segunda Guerra Mundial, donde instituciones financieras de renombre fueron acusadas de lavar dinero para regímenes totalitarios o de financiar la maquinaria de guerra de potencias agresoras. El dinero no tiene bandera, y para la élite financiera, el caos es simplemente una oportunidad de reestructurar el orden económico a su favor. Al controlar el flujo de capital, estos bancos no solo acumulan riqueza, sino que dictan las políticas de los gobiernos, decidiendo qué guerras se pelean y qué países se reconstruyen. Es un juego de ajedrez global donde las piezas son las vidas humanas y el premio es el control total de los recursos del planeta. Muchas de las fortunas más antiguas de Europa y de la costa este de los Estados Unidos tienen un origen que hoy sería considerado narcotráfico a escala industrial. En el siglo XIX, el Imperio Británico, a través de la Compañía de las Indias Orientales, descubrió que podía equilibrar su balanza comercial con China vendiendo opio producido en la India. Cuando el gobierno chino intentó prohibir la droga debido a la devastación social que causaba, Gran Bretaña respondió con las guerras del opio. No se trataba de libertad de comercio, sino de imponer la adicción a punta de cañón para extraer plata y té de China. Familias prominentes de Boston y Nueva York también participaron en este lucrativo negocio, transportando opio en sus barcos rápidos y utilizando las ganancias para fundar bancos, universidades y empresas ferroviarias que todavía existen hoy. Este capital inicial, manchado por la miseria de millones de adictos, fue lavado a través de generaciones de respetabilidad y filantropía. Es fascinante y aterrador ver cómo nombres que hoy asociamos con el prestigio académico o la alta sociedad fueron construidos sobre el contrabando de sustancias ilícitas y la explotación colonial. El sistema de plantaciones en el Caribe y el sur de los Estados Unidos es otro pilar de esta riqueza. La esclavitud no fue solo un sistema social, fue el motor económico que permitió la acumulación masiva de capital que financió la revolución industrial. Los bancos de Londres y Liverpool crecieron gracias a los seguros y préstamos vinculados al tráfico de seres humanos. Cuando la esclavitud fue finalmente abolida,
En muchos casos fueron los dueños de esclavos quienes recibieron compensaciones masivas por su pérdida de propiedad, no los esclavizados. Ese dinero de compensación fue reinvertido en los mercados financieros, perpetuando la desigualdad y asegurando que las mismas familias mantuvieran su posición en la cima de la pirámide económica. En la actualidad, el origen oscuro de las fortunas ha mutado hacia algo más sutil pero igualmente invasivo: el control de la información y los datos. Las nuevas fortunas tecnológicas de Silicon Valley no se construyeron con acero o petróleo, sino con la extracción de la privacidad humana. Empresas que hoy valen billones de dólares comenzaron como experimentos financiados por agencias de inteligencia o mediante el uso no autorizado de datos personales. El modelo de negocio del capitalismo de vigilancia consiste en predecir y manipular el comportamiento humano para obtener beneficios. Al igual que los varones ladrones del pasado, estos nuevos magnates han creado monopolios que sofocan la innovación y controlan el discurso público. La riqueza se genera ahora a través de algoritmos que fomentan la polarización y la adicción, creando una infraestructura digital de la que es casi imposible escapar. Además, el uso de paraísos fiscales permite que estas fortunas crezcan sin contribuir a las sociedades que las generan. Se estima que billones de dólares están ocultos en jurisdicciones secretas, lejos del alcance de los sistemas tributarios nacionales. Esto crea un ciclo donde los ricos se vuelven exponencialmente más ricos mientras los servicios públicos se degradan por falta de fondos. La oscuridad hoy no se encuentra en minas de carbón, sino en servidores ocultos y complejos esquemas de ingeniería fiscal que hacen que el dinero sea invisible para todos, excepto para quienes lo poseen. La brecha entre la élite y el resto de la humanidad nunca ha sido tan grande, y los métodos para mantener esa brecha son cada vez más sofisticados. Desde la manipulación de mercados financieros mediante el trading de alta frecuencia hasta la compra de influencia política directa, las fortunas modernas siguen el mismo guión de sus predecesores. El poder no se comparte, se consolida a cualquier precio. La historia del dinero es, en gran medida, una historia de sombras. Como hemos visto, las fortunas que hoy dominan el mundo no surgieron de la nada ni fueron siempre el resultado del esfuerzo honesto. Detrás de cada gran imperio financiero hay secretos que desafían nuestra percepción de la justicia y la ética. Pero conocer esta verdad es el primer paso para entender el presente y cuestionar el futuro que nos están construyendo. Si este viaje por las raíces oscuras del poder te ha resultado revelador, no olvides darle un me gusta al video y suscribirte al canal para más investigaciones profundas sobre los temas que otros prefieren no tocar. Queremos saber tu opinión. ¿Crees que es posible amasar una gran fortuna de manera totalmente ética en el sistema actual? Déjanos tu comentario abajo, leemos cada uno de ellos. Gracias por acompañarnos y recuerda, la información es el único activo que nadie te puede quitar. Nos vemos en el próximo video.